El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Algunos de nosotros ya somos más vulnerables a los impactos climáticos, como a las personas que viven en pequeñas naciones insulares y otros países en desarrollo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse, y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Las consecuencias del cambio climático incluyen sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático y, lo más importante, el peligro o las consecuencias y cuál es nuestro papel en todo este proceso. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es El Universo Mox. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Las emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan muchos más que otros. Los 100 países que menos emiten generan el 3% de las emisiones totales. Los 10 países con mayores emisiones aportan el 68%. Todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, nos mostró el impacto del cambio climático a través de los últimos años. 1. La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,11 más o menos 0,13 grados centígrados desde la época preindustrial. 2. Los 7 años transcurridos desde 2015 son los más cálidos de los que se tienen datos. La década de 2011 a 2020 fue la más cálida jamás registrada. 3. En mayo de 2021, la concentración media mensual de CO2 medida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en su observatorio de Mauna Loa en Hawái, volvió a alcanzar un máximo histórico acumulado de 417 partes por millón, una cantidad de dióxido de carbono que no se registraba desde hace 3 millones de años. 4. El contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles sin precedentes. En algún momento de 2021, gran parte del océano se vio afectado por al menos una ola de calor marina intensa. 5. El nivel medio del mar, a escala mundial, alcanzó un nuevo máximo en 2021, tras aumentar una media de 4,5 milímetros anuales durante el periodo de 2013 y 2021. Esta cifra es más del doble que la registrada entre 1993 y 2002. Además de esto, es importante conocer los riesgos o peligros que genera el cambio climático. Principalmente, las temperaturas globales han venido aumentando. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y que se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global de manera sistemática desde 1880. Alcanzándose 19 de los 20 años más calurosos que han existido. A partir del año 2001 y 2019 fue el segundo año más cálido del que se tiene registro, con una temperatura media mundial en la superficie que superó en 1,1 grados centígrados a la de la era preindustrial entre 1850 y 1900, con un mayor aumento en la superficie terrestre que sobre el océano desde la década de 1980. Cada década sucesiva ha sido más cálida que cualquier anterior, con un calentamiento continuo en el intervalo de 0,1 a 0,3 grados centígrados por década.
Seguidamente, las consecuencias de este calentamiento global se están constatando en otras variables. El océano está batiendo récords de calentamiento, habiéndose duplicado la frecuencia de olas de calor marinas desde 1982, las cuales ocurrieron en el 84% de las aguas oceánicas en 2019. El calentamiento del océano está contribuyendo a la reducción observada de inventario de oxígeno oceánico de entre el 1 y 2% desde 1950 y su contribución a la absorción de un 23%. De las emisiones anuales de dióxido de carbono está aumentando su acidez en torno al 26% desde finales de la década de 1980. Se está acelerando el deshielo de las masas continentales, del hielo marino y los glaciares. La pérdida de masa de la capa de hielo antártica durante el periodo de 2007 y 2016 se triplicó en la Antártida y duplicó en Groenlandia con respecto a 1997 y 2006. En 2019, el nivel medio del mar alcanzó su valor más alto desde que se dispone de registro de alta precisión satelital con una tasa de aumento estimada en 3,241 más o menos 0,3 milímetros por año. Además de esto, existe también una relación entre el calentamiento global y los eventos climáticos extremos, olas de calor, ciclones, y es que a pesar de la complejidad de su estudio, ya que son por definición raros, excepcionales, existe un consenso general de que los cambios en su frecuencia o intensidad están aumentando en muchas regiones como resultado del cambio climático global. Influye de forma directa e indirecta a través de sus impactos en los sistemas naturales y socioeconómicos. También está entre los 3 mayores impulsores directos de pérdida de biodiversidad, y con ello pone en peligro los numerosos bienes y servicios que ésta nos proporciona. Así ha afectado negativamente al 47% de los mamíferos terrestres en peligro de extinción, excluidos murciélagos, y al 23% de las aves en peligro de extinción, en el al menos parte de su distribución. El cambio climático se considera una de las 5 presiones principales que impulsan la pérdida de la biodiversidad en el mundo, junto con la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Asimismo, deben considerarse y potenciarse las sinergias positivas entre la política de conservación de la biodiversidad y la de mitigación y adaptación al cambio climático, pilares fundamentales en los que se basa la lucha global. Cabe destacar que ha sido definido como el mayor desafío de salud del siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud. Se prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 muertes adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Se estima que el costo de los daños directos para la salud, es decir, excluyendo los costos en los sectores determinantes para la salud como la agricultura y el agua y el saneamiento, será de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares al año, de aquí a 2030. Las zonas con malas infraestructuras sanitarias, en su mayoría en países en desarrollo, serán las menos capacitadas para prepararse y responder frente a esos cambios si no reciben ayuda. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejores elecciones en materia de transporte, alimentos y uso de la energía pueden traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación del aire. Podemos agregar que tiene implicaciones importantes para la calidad de los recursos naturales fundamentales en el suministro alimentario, ya que los cultivos y el ganado tienen límites fisiológicos que incluyen los relacionados con la temperatura. Según la OMM, en 2020, la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos se encuentran entre los principales impulsores del reciente aumento del hambre en el mundo. En promedio, se calcula que los rendimientos mundiales de arroz, maíz y trigo disminuyen entre 3 y 10% por grado de calentamiento por encima de los niveles históricos. Por último, el cambio climático también es una de las mayores amenazas para la estabilidad económica. Los desastres naturales han causado pérdidas generales millonarias entre 1980 y 2018, siendo más del 80% eventos relacionados con el clima. A nivel de los países, la temperatura tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Sin embargo, si las temperaturas más altas ayudaran o perjudicaran el crecimiento económico de un país, depende de la temperatura inicial en cada caso. Se prevé que el aumento de las temperaturas impulsará el crecimiento económico en países con climas fríos y frenará el crecimiento económico en los países más cálidos. Dado que numerosos países más pobres son más cálidos, se espera que el aumento de la temperatura aumentará la desigualdad entre los países.
Muchas soluciones al cambio climático pueden aportar beneficios económicos, al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el medio ambiente. También contamos con marcos y acuerdos globales para guiar el proceso, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Hay tres amplias categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios. El cambio de los sistemas energéticos, de los combustibles fósiles a las energías renovables, como la solar o la eólica, reducirá las emisiones que provocan el cambio climático. Aunque una coalición cada vez más numerosa de países se compromete a alcanzar las emisiones cero para el 2050. Alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones deben producirse antes de 2030 para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados. La producción de combustible fósil debe disminuir aproximadamente un 6% anual entre 2020 y 2030. Si has disfrutado de este video, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas disfrutando de todo nuestro contenido. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox. Y hoy me despido con la siguiente frase: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar nuestra vida.